Hola familia, qué pena, te queremos decir que esta clase está solo con audio y la diapositiva. Sin embargo, queremos que te la disfrutes, que la veas hasta el final, está muy buena y es muy importante para lo que se viene en el módulo y esperamos que te guste y que la disfrutes. Chao. Vamos a empezar, hoy vamos a ser bastante rápidos. Hoy entramos en nuevo módulo. Hoy no tenemos guía porque es bastante extensa pero bastante práctica la clase. Entonces vamos a estar hablando un poco del módulo que viene ahora. El módulo de ahora se llama Corazón y Cultura. Entonces vaya escribiendo. Si no trajo libreta, anoten el teléfono que va a ser de bastante ayuda. Corazón y Cultura se llama el módulo y hoy vamos a estar hablando de misión y visión. Misión y visión. Ya sabe usted que las clases, el principio siempre es bastante teórico, como muy puntual, pero eventualmente ya al final entramos como en puntos prácticos, cosa que si usted vino como tal a un servicio, también le va a servir para su vida y para todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a entrar en la primera, en la siguiente diapositiva y vamos a entrar con misión. Hoy vamos a ser bastante, no, yo no sé para qué pongo esto si yo no sé estar sentado. Hoy vamos a ser bastante específicos, bastante rápidos. Y cuando hablamos de misión y de visión, estamos entrando en un punto, como por llamarlo así, estratégico del por qué hacemos lo que hacemos, dónde queremos llegar, cuáles son esos puntos que nos van a llevar allá. Y específicamente hablando de la misión, aquí encontramos el significado del diccionario, y es que la misión es el encargo o poder que un gobierno, diga conmigo gobierno, le da a una persona para desempeñar un trabajo o una determinada función en un lugar. Cuando estamos hablando de misión, nos referimos a lo que hemos sido llamados a construir, lo que se nos ha puesto como mandato entre Dios y nosotros. Y vamos a estar hablando durante toda la clase de hoy conceptos que va a ser importante que tú estés tomando nota. Y el primer concepto que encontré, que lo hemos subrayado, es el concepto de gobierno, que lo vimos en clases anteriores con un sinónimo como la palabra reino. ¿Quién se acuerda de la clase de Evangelio? Cuando vimos el reino de Dios, de que fue lo que Jesús vino a instaurar en la tierra, el reino de Dios. Pero también lo podemos llamar gobierno, y este gobierno que nos ha dado la misión es el gobierno de Dios. Ahora, me gusta la segunda palabra, que también es importante que usted la tenga, y es persona, que durante el resto de la clase lo vamos a llamar iglesia. Pero es importante que entendamos que la iglesia somos nosotros. Al final lo vamos a entender mucho mejor, pero es importante tener este abrebocas, teniendo en cuenta que la misión es dada por un gobierno a la iglesia, o por el gobierno de Dios a la iglesia. Ahora, este gobierno, ya vamos entrando en materia, tiene unas peculiaridades, que era lo que veíamos la clase pasada, que espero que se acuerden. Veíamos cómo este reino, el reino de los cielos, era un reino al revés, un reino que amaba en momentos en los que le hacían la guerra, un reino en el que declaraba vida donde había muerte, y todas estas cosas que aprendimos acerca del Evangelio, que nos demostraban cuáles eran las cualidades del reino de Dios. En este caso, el gobierno de Dios en nuestra misión es importante, porque la misión que tenemos es extender el gobierno de Dios. La misión que tenemos, o la misión, que es estuvo rara, la misión que tenemos es que el reino de los cielos cada vez sea más grande. Ahora, una cosa que debemos tener en cuenta es que el reino por sí solo ya es grande, porque dice la palabra que todo lo creado, que todo lo que vemos es el reino de Dios. Sin embargo, como lo veíamos en la clase pasada, hay algo que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, no dejó totalmente encajado para dejarnos una misión. ¿Y qué era eso? Que todas las personas conocieran e hicieran parte del gobierno y del reino de Dios. Entonces, es algo así como si todo lo que vemos y todas las personas hicieran parte del reino, pero ellos no lo supieran. Entonces, nuestra misión es decirle que hay un reino al cual ellos están invitados a pertenecer, en el cual tú y yo ya hacemos parte. ¿Y qué es lo que trae ese reino? Y entramos a la clase pasada, el evangelismo. Quiero decirles, en este reino hay vida, en este reino hay paz, en este reino hay fructificación, en este reino hay restauración familiar, ¿verdad? Entonces, nuestra primera misión
es entender que hacemos parte del reino de Dios. Por eso, las dos primeras clases, antes de hablar de esto, hablamos, número uno, de ser discípulos, y ahorita lo vamos a entender, y número dos, hablamos del evangelio, de cómo es ese reino, porque no podemos pertenecer a algo que no entendemos, y no podemos cumplir las órdenes de quien no conocemos. Entonces vaya anotando, punto número uno, debo conocer el reino al cual pertenezco. Debo conocer el reino al cual pertenezco para poder representarlo. Y lo veíamos en la clase pasada. Estoy haciendo bastante énfasis en la clase pasada porque como la clase pasada fue el cumpleaños del pastor, de pronto usted no me prestó atención, sino que estaba pensando en la torta, ¿verdad? Pero, ¿qué reino estamos representando? Esa es la primera pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿Qué reino estamos representando? ¿Qué reino están viendo las personas a través de nosotros? Y esto es una pregunta más allá de una clase, más allá del contenido teórico, que debe estar siempre en nuestro corazón. ¿Qué reino estoy comunicando? ¿Acaso estoy comunicando el reino de mi corazón? ¿De mis problemas? ¿De mis preferencias? Pero algo que tenemos que entender es que cuando una orden es dada de un gobierno hacia una persona, no puede interferir sus preferencias personales. Debo cumplir la orden y ya está, ya conmigo. Debo cumplir la orden y ya está. Y es complicado porque en el momento en el que yo me siento en sintonía con el reino, entonces es fácil. Pero en el momento en el que siento que mi vida no está alineada al reino, entonces puedo tener ahí una disputa entre lo que estoy sintiendo y lo que sé que debo comunicar. Entonces, ¿cómo separo lo que vivo de lo que debo comunicar? Viviendo lo que debo comunicar. ¿Tiene sentido eso? Entonces, ¿por qué? Porque si mi misión es avanzar y representar el reino, pero, ojo, como seres humanos siempre vamos a ser llevados y arrastrados por quienes somos. Entonces, quién soy debe ser construido con las bases del reino. Vamos tejiendo la idea. Mi primera misión, que ahorita vamos a entrar un poco en la definición, pero es como si tuviéramos pequeñas misiones para cumplir la gran misión. Y anótelo, mi primera misión es construir quién soy según el reino de Dios. Debo construir mi familia según el reino de Dios. Debo construir mi vocación según el reino de Dios, para que todo lo que yo haga represente al reino de Dios. En este momento, cuando lo que yo soy está construido en el reino de Dios, va a ser más fácil para mí que donde quiera que yo vaya, la gente pueda ver el reino. Dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, a mí siempre me ha hecho especial admiración ese versículo, porque una cosa es que viva, la otra es que esté escondido. ¿Ves? Muchas veces vivimos con el reino escondido, pero la misión de nosotros es darlo a conocer. Seguimos a la siguiente página, ya vamos entrando un poco más. Ahora, la misión, digamos, a nivel gerencial o a nivel, digamos, de organización, responde a tres preguntas. ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? ¿Y para qué hacerlo? Misión responde ¿qué hacer? ¿Por qué hacerlo? ¿Y para qué hacerlo? Y la siguiente diapositiva nos muestra las tres respuestas a esas preguntas. Aquí tenemos primer versículo del día de hoy. Mateo 28, 19 y 20. Dice, ya se lo sabe, esto tiene que ser bandera de ustedes y de nosotros. Tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el versículo que define nuestra misión, que ya lo vimos el martes pasado. Lo único que nosotros debemos hacer es comunicar y hacer discípulos. Y lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Que antes de hacer discípulo, debo ser discípulo. Y eso es bandera, y eso es regla de oro. Yo no puedo hacer discípulo si no soy discípulo. Perdón, sí puedo hacer. El problema es que no van a ser discípulos de Dios, sino que van a ser discípulos míos.
Y el problema de que las personas sean discípulas mías o sean discípulos míos es que tarde o temprano yo voy a fallar. Tarde o temprano tú vas a fallar. Y entonces es como una pirámide de multinivel de Amway o de yo que sé, de cualquiera de esos, ¿no? Todas las personas que están abajo tuyo, en el momento en el que tú falles, se van a desprender del reino también. Y lo vimos, lo hablamos, estuvimos conversando de eso en la clase pasada. Mucha gente no cree en lo que hacemos en las iglesias porque mucha gente ha hecho discípulos propios y no discípulos de Dios. Porque claro, nos gusta que nos digan, oye, qué bien, qué lindo que haces tú esto, qué bueno que viniste, que esto, que lo otro. Entonces, claro, me gusta tener lo mío ahí. Pero madurez en el reino significa que trabajo para el Padre y no para mí. Madurez en el reino significa que trabajo para la misión y no para mí. Cuando yo entiendo que lo que hago, que todo lo que hago es trabajar por la misión que Dios me ha dado, entonces puedo vivir una vida en madurez espiritualmente. Porque si yo no logro desprender o no logro separar mi preferencia, mi ego, mis aspiraciones de la misión, entonces voy a construir discípulos para mi ego, para mis preferencias y para mi satisfacción. Ahora, aquí vemos tres palabras o tres frases que están en colores diferentes. Por tanto, ese por tanto es la primera respuesta a las tres preguntas. ¿Se acuerdan de las tres preguntas? ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? ¿Y para qué hacerlo? La primera pregunta, ¿qué hacer? Y lo respondemos aquí con el rojo. Se responde con el rojo. ¿Qué hacer? Ir y hacer discípulos. Ya ahí eso lo hablamos en la primera clase, entonces no lo vamos a decir. Ir a ser discípulos. Ser discípulos, comunicar la verdad de Dios y lo que Jesús hizo para que se conecten a la vida plena que Jesús entrega. Número dos, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Bueno, no, pero primero, ¿por qué? ¿Por qué se responde por el por tanto? Que si leemos el versículo 18, dice que Jesús está diciendo a sus discípulos, mío es el reino y mía es la tierra. Y después le dice, por tanto, id. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque es el deseo de Dios, porque es el plan de Dios. Eso es por lo que lo hacemos. Ahora, ¿qué sentido hay en cumplir el plan de Dios? Porque yo quiero que tú entiendas que una vida cristiana no debe estar basada en dar por hecho las cosas. Las preguntas y el escudriñar la palabra va a hacer que tú tengas una vida sólida. Por eso hemos abierto un espacio de enseñanza. Porque yo no puedo tragar entero. Yo pensar, si es que Dios vino y Dios hizo y Dios dijo y yo hago. Ok, está bien, pero ¿qué fundamento hay detrás de eso? Entonces, ¿por qué seguir el plan de Dios? Que de pronto eso no alcanzamos a ver la clase pasada. ¿Por qué? ¿Por qué avanzar en el Evangelio? ¿Por qué vivir el Evangelio? ¿Por qué hacer parte del gobierno de Dios? Es sencillo, pero no es fácil. Porque Él es nuestro Padre y hemos sido creados para eso. Es sencillo. Ahora, dice la Biblia que cuando Dios creó todo, lo creó ¿para qué? Para su propia adoración. O sea, todo lo que vemos en la tierra fue creado para contribuir a la adoración del Padre. En el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan, que son desterrados del Edén, pasa algo, que se pone otra función dentro de nosotros como humanos, que ya no es solo adorar a Dios, sino que también es adorar a la carne. ¿Ve? Vamos por partes. La primera función con la que fuimos creados, como si fuera un celular, fuiste creado para adorar a Dios. Entonces, esa fue la primera. Y dice que todos los animales, el hombre, la mujer, adoraban a Dios. En el siguiente episodio, el hombre y la mujer pecan, se distancian de Dios y el pecado pone otra función dentro de nosotros y es adorar a la carne. Que por eso después Pablo dice, que lo vimos también la clase pasada, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago, porque no soy yo, sino la debilidad de mi carne. Entonces, nosotros siempre vamos a estar en esa guerra. Ahora, estábamos respondiendo a la pregunta de por qué servir al plan, por qué
seguir al plan de Dios y por qué hacer parte de esto. ¿Por qué? Porque debemos vencer nuestra carne para vivir en nuestra configuración inicial. ¿Tiene sentido eso? Ese es el reto diario. Pasar por encima de la configuración que el pecado puso en nosotros para vivir por la configuración que el Padre puso en nosotros. Ahora, termino la idea con esto. ¿Qué beneficio hay en no vivir por la carne, sino que vivir por el Espíritu? Lo que vimos en la clase pasada. Vivir una vida plena. Cuando yo entiendo que voy a ser empujado o arrastrado por mi deseo pecaminoso, entonces tiene sentido el hecho de trabajar en una misión como la del reino de Dios, porque es el único lugar y el único ecosistema en el que voy a estar trabajando por mi configuración inicial como hijo para adorar a Dios. Entonces, cuando tú y yo vivimos en la misión de Dios, estamos venciendo a nuestra carne. Oye, ¿cómo venzo el pecado? Haciendo la misión de Dios. ¿Por qué? Porque el teléfono no puede hacer dos cosas, o es teléfono o es lavadora, pero solo puede hacer una. Entonces, si no estoy en una, ¿estoy en cuál? En la otra. ¿En cuál estamos hoy? En el trabajo de nuestro Padre. Entonces aquí vemos, ¿qué hacer? Discípulos. Eso es lo único que hemos sido llamados. Pero discípulos ¿de quién? De Dios, de Jesús, no de nosotros. Y ahorita lo vamos a ver más a fondo. Entonces se pone bueno esto. ¿Por qué hacerlo? Porque es el plan de Dios. Y porque para eso fuimos creados. ¿Y para qué hacerlo? Para que las personas conozcan la verdad. ¿Qué era lo que te hablaba ahorita? De que todos fueron invitados al reino de Dios, pero no todos lo saben. Y no todos lo viven. Y quizás uno de esos somos tú y yo, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Visión. Ahora vamos a hablar de visión. Y aquí se pone más interesante la cosa. Visión. Esta es una visión, no es la definición de visión, ¿no? Es la visión que como casa tenemos. O sea, en palabras entendibles como... La visión es ser una comunidad cristocéntrica de gran impacto local, donde las personas puedan conectar con Dios y las familias sean restauradas. Es importante que conozcamos cuál es la visión. Ahora vamos a entrar en visión. La visión de la casa. Porque la misión es una sola y es hacer discípulos. Ahora, la visión tiene que ver con la asignación. Hay visión individual, hay visión grupal. O sea, en este momento de la que tenemos en pantalla es la visión que tenemos como iglesia, que se divide en tres partes. Cristocéntrica. O sea, si eso no está, el resto no puede estar. Si Cristo Jesús no es el centro de este auditorio, de estas clases, de lo que hacemos, no tiene sentido nada más. Y peor aún, no va a poder prosperar nada más. Ahora, mira, aquí yo quiero hacerte un paréntesis y esto te puede servir para tu vida. Lo único que puede prosperar para bien en la tierra es de lo que Cristo Jesús es el centro. Eso quiere decir que lo que no prospera en la iglesia o lo que no prospera en tu vida, porque Jesús no es el centro. Yo lo voy a repetir. Lo único que puede prosperar en la tierra, es una ley como las leyes de la física. O sea, yo digo, lo único que va a prosperar es lo que yo sea el centro. Si en tu vida hay cosas que no prosperan, es porque Jesús no es el centro. No es que no prospera mi casa, ¿quién es el centro? No prosperan mis finanzas, ¿quién es el centro? Es que este equipo en la iglesia no, ¿quién es el centro? ¿Verdad? ¿Quién es el centro? Sigamos. Donde las personas puedan conectar con Dios. Y los que estuvieron en una reunión de hace como 3 semanas ya, estuvimos hablando de unos valores que tenemos como servidores, como servicio en esta casa. Y uno de esos es que haremos lo que sea, incluso morir a nosotros mismos, para que las personas puedan conectar con Dios. Nuestra visión es que queremos ser un puente. No queremos ser el final. O sea, no queremos ser Jesús en este asunto. No nos interesa que la gente venga a la iglesia como el final de la vida en Cristo. No, nos interesa ser el puente donde las personas conozcan, donde crezcan, donde caminen, pero con Dios.
no con nosotros. Porque esto no se trata de Glenn Edgar Fuentes Pérez, no se trata de Milena Guerra Álvarez, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús. Y nuestra tarea es ser un puente. Y número 3, donde las familias sean restauradas. ¿Sabes qué? Como iglesia, la asignación. ¿Qué quiere decir asignación? Es la tarea específica. La primera tarea general es la misión, que es hacer discípulos. Pero la tarea específica es la visión, que en esta casa es que seamos una iglesia familiar, donde no solo las personas sean restauradas, sino también las familias. Ahora pasemos a la siguiente. Y ahorita toma todo sentido. Ok, entonces aquí lo tenemos. La misión es un mandato de Dios. La misión ha sido dada para todos los creyentes. La misión no se mueve. La misión es clara y debe ser cumplida. Y la visión es una asignación. Ya lo hablamos. Sigamos. Vale, entonces veamos esto. Y aquí se pone bueno, así que ya el que tienes al lado, prepárate. Porque ahora aquí yo ya voy a entrar en unas cositas. No, tranquilo, mire, hoy la clase va a estar tan chévere que no traje ni tarea. Entonces, vamos a ver. La visión a nivel organizacional es la situación ideal en la que la organización, valga la redundancia, puede llegar a estar. Una empresa dice, nuestra visión es tan. Y es el escenario, como por decirlo de alguna manera, el escenario perfecto. Las mejores ventas, el mejor ambiente laboral. Esa es la visión que hay. Sin embargo, en el entorno de la iglesia, la visión no se cumple. La visión no se logra. O sea, la visión es como una meta. La visión es nuestro diario vivir. Es general, no es como nuestra visión es llegar a tener 400 personas, 2 campus y 4 pisos. No. Porque eso se puede cumplir. Pero la visión no se debe cumplir en la iglesia. La visión se debe vivir. Ya conmigo, yo soy la visión. Diga fuerte, yo soy la visión. Y ahora, mucho más importante que vivirla es construirla. Porque la visión en esta diapositiva no hace nada si no empezamos a construirla. De nada nos sirve decir que somos una iglesia familiar si las familias no son restauradas, si no oramos por las familias, si no perdonamos en las familias, si no somos una familia. Entonces, lo más importante de esto en la visión es entender que no es un lugar al que llegamos, sino un estilo de vida que tenemos. Por eso, que, si se acuerdan de lo que ya vimos, es ser una comunidad cristocéntrica. O sea, nunca vas a llegar a ser cristocéntrico. Debes ser cristocéntrico. ¿Tiene sentido? No es un lugar al que llegas, es un estilo de vida que tienes. Como iglesia, el ser cristocéntrico no se trata de un día, de que hoy predicamos de Jesús y mañana predicamos de otra cosa. No, es un estilo de vida, de que yo voy a tratar de ser imagen de Dios hoy, imagen de Dios mañana, y eso me hace vivir en la visión, construir la visión y ser la visión. Número 2, decía, donde las personas puedan conectar con Dios. Yo siempre debo ser un puente entre las personas y Dios. Nunca puedo ser una barrera. Y lo estuvimos comentando en la clase pasada. ¿Qué estamos siendo? ¿Puentes o barreras? ¿Cómo somos puentes? Con amor. ¿Cómo somos puentes? Imitando a Jesús. Lo hemos repetido todos estos módulos. Donde Jesús da un paso, yo voy a dar el otro. Eso me hace un puente. De cualquier otra manera, estoy siendo una barrera. Si quieres que tu familia venga, sé puente, no barrera. Y algo que me gusta entender, que me gusta hablar, es acerca de que nuestro trabajo no es opinar. Así que crítica constructiva. La crítica nunca construye. Dice, hay un versículo que a mí me encanta para eso, y es que cuando Jesús encontró a Pedro con la red vacía que no había pescado, me encanta que no le dice una opinión, sino que se monta y lo hace con él. Dice, oye, no pescaste nada.
vamos a tirarla de este lado. No, yo pienso que tú no la tiro bien. Mira, Pedro, yo te doy un consejo. No la estás tirando bien. Y ese es por tu genio que tienes. Porque, ¿cierto? Pero nuestro trabajo no es opinar, es construir. Y ahorita vamos a ver cómo se construye. Entonces, la visión es algo que vivimos, es lo que somos. Yo no puedo esperar que la visión se cumpla si no soy la visión. Ya no lo pensamos solo a nivel de iglesia, que sí, en tu vida. No es que yo quiero tener tal carro, tal casa, tal familia. Ok, sé eso. Si quieres tener una vida de ingresos mensuales de 30 millones, es solo yo. Entonces tienes que tener vida de personas que ganan y trabajan como 30 millones. Si quieres tener una familia unida, tienes que tener vida de perdonar, de escuchar, de ceder, de abrazar, de tolerar, de no ofenderte, de amar, de soportar. No puedo cumplir la visión que no soy. Por eso me gusta que no lo veamos como algo futuro. Esto no es para el 2023. Esto no es para diciembre. Esto es para ayer. Esto era para el domingo pasado. Esto era para cuando hay un roce en los equipos. Entender de que no soy yo, que es la visión. Esto es para cuando no me gusta algo en la iglesia, de que no es para mí, es para las personas y es para Dios. Por eso no se llega a la visión, sino que somos la visión. Y por eso, hey, yo te apoyo, yo te ayudo, vamos para adelante, oramos por la casa y así se construye. Vale, sigamos con la siguiente, de seguir siguiendo. Romanos 12:4, se pone bueno esto. Dice así: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Miembros los qué? ¿Cómo? Yo creo que eso nunca lo habíamos leído. Siempre hemos pensado, ¿no? Es que el rey, Dios es el cuerpo de Cristo, y yo hago parte del cuerpo de Cristo. Yo soy un ojo, yo soy un meñique, yo soy el de Ocayón. Pero esto cambia las reglas. E individualmente somos los miembros los unos. Complicados, hermano. Porque entonces son dos funciones. Y es como el cuerpo normal. Hago parte del cuerpo. Digamos, yo soy el brazo, hago parte del cuerpo, pero también hago parte de la mano. Y eso no lo habíamos pensado. Si yo soy el dedo meñique, hago parte del cuerpo, pero hago parte de la mano, involucro al otro dedo, hago parte del antebrazo, de todo el brazo. Entonces, ¿qué vamos a hablar de ahora en adelante? Lo que viene. ¿Cómo construimos la visión? Siguiente. Ok, vamos a, estos son como cómo construimos. Primer punto. Mi trabajo en la visión es nutrirla y construirla. ¿Qué vamos a hablar aquí? Quiero que lo veamos como una fábrica, como si fuera una máquina, donde yo meto algo, eso se procesa y me da un resultado, ¿verdad? Mi trabajo es ser la materia prima y también ser la máquina al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer lo que no soy. Entonces, si queremos construir una familia, una iglesia de familias, lo primero que yo tengo que hacer es ser familia. Y es lo que quizás se nos ha quedado en el camino. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a construir la visión, se nos olvida nutrirla. Cuando empezamos a servir, se nos olvida levantar las manos. Pensamos en que esos son los que vienen los domingos. Yo estoy aquí pendiente del sonido, de la alabanza. Yo no tengo que levantar las manos. No. Lo primero que debemos hacer en la visión es nutrirla. No puedo construir la visión si no la nutro primero. No puedo ser servidor si antes no soy familia.
Entonces, no tiene sentido lo que yo hago si primero no soy. No tiene sentido lo que yo hago por semillas de amor si primero no soy semillas de amor, si primero no me duele semillas de amor. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. En nuestro trabajo por construir la visión, no se nos puede perder de vista el hecho de nutrirla. ¿Cómo la nutro? Invitando gente. ¿Cómo la nutro? Animando a las personas. Sirviendo, adorando, siendo parte primero. Eso es algo que no se puede olvidar. ¿Por qué? Como en la familia. ¿Qué tal si a mi papá se le olvidara ser papá porque es proveedor? Él llega, bravo. ¿Dónde está la comida? Ajá, Glenn. ¿Esa manera qué es? ¿Qué? Si yo traigo la comida, traigo la plata, eso es lo que yo tengo que hacer. Bien, tienen que ser padre también. No es que yo no levanto las manos porque yo puse la silla. Primero, si quieres no pongas la silla, pero primero adoramos. Si quieres no hagas nada, pero primero amamos. Lo primero. Hey, por eso vamos a hablar de esto hoy antes de seguir con cualquier otra cosa. Lo primero que tenemos que entender es que somos parte antes de hacer parte. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el día a día nos convierte en pensar en las funciones, en lo que hacemos, pero lo más importante, incluso más allá de estar aquí o de estar allá, es estar en tu casa, estar en tu cuarto, arrodillado y decir, soy tu hijo, voy a orar, voy a leer la Biblia, antes que poner el atril, antes que tocar la batería, antes que poner un foco, antes que traer a alguien, es lo primero, recordar que somos hijos y que hacemos parte de un gran reino. Si no, lo demás no tiene sentido. Entonces, quiero que entendamos que lo primero, tu relación con Dios. Tener una mala relación con Dios nos lleva a tener una mala relación con nosotros. Y tener una mala relación con nosotros nos lleva a tener una mala relación con los demás. Quizás los problemas que tenemos a nuestro alrededor tienen que ver con los problemas que tenemos internos. Por eso, antes de seguir, porque ahorita ya vamos a hablar un poco de cosas más específicas, lo que debemos entender que debemos ser antes de hacer. Diga conmigo, debo ser antes de hacer. Es importante, porque si no un día voy a pensar que me utilizaron. Si no un día voy a venir cargando con mis problemas y los voy a... Te lo digo porque me ha pasado a mí, porque ya ha pasado aquí, porque puede pasar. Lo más seguro es que vaya a pasar. Pero cuando tenemos la suficiente madurez para saber qué somos, eso me lleva a mí a entender que puede que en algún momento mi hermano me pasó. Pero como yo soy antes de hacer, entonces no me veo ofendido por lo que hago, sino que me veo atraído al amor por lo que soy. Qué difícil. Sigamos. La otra. O hay que seguir hablando de eso. Es que Dios es... Ok, número 2. La misión es mayor que la visión. Hago así la entonación para que se entienda. Es más importante a lo que hemos sido llamados que hasta dónde podemos llegar. Por eso de lo que te hablaba. Es más importante el llamado y la responsabilidad que ha sido puesta en nuestros hombros que lo que podamos hacer. Mira, y esto ya a nivel general. Muchas veces estamos pensando en que esta denominación, la otra y esta, es como una cosa, porque estos son los míos. La misión de que la gente haga parte del reino es más importante que hagan parte de mis cuatro. O sea, de que mis sillas se llenen, eso no tiene nada que ver. Mientras que se llene el cielo,
vamos a llevarlo a nuestra iglesia, ¿no? Es más importante que la gente encuentre un lugar a que no es que nadie quiere servir en mi equipo. Si nos toca a los dos solos, nos toca a los dos solos. Pero es más importante la misión, que la visión siempre va a ser más importante el llamado que el lugar al que podemos llegar. Te voy a explicar. Jonás, ¿alguien se acuerda de Jonás? Jonás tenía un llamado y tenía una visión. Era, quiero predicar, y estaba predicando. Porque es fácil ejecutar el llamado cuando se acomoda a tu visión. Pero cuando tu llamado te distancia de tu visión, él quería ir a un lado, pero el llamado era otro. Su visión, no me acuerdo, es que nunca me acuerdo el orden, era Tarsis o Nínive. Y él quería ir a Tarsis. Ok. El llamado estaba en Nínive, pero su visión estaba en Tarsis. Y el que puso de primero puso su visión. ¿Qué pasó? Se lo comió el gran pez. Porque cuando corremos por nuestra visión, nos come el gran pez. Quizás estás dentro de un pez porque estás corriendo detrás de tu visión y no detrás del llamado de Dios. Entonces, mira, qué importante lo que nos enseña Jonás cuando nuestra tarea en oración es decirle, Señor, alinea mi anhelo a tu llamado. Alinea lo que yo quiero hacer, porque lo quiero hacer. Porque sí, quiero esa casa, porque sí, quiero ese reconocimiento, pero alínealo. No está mal tus aspiraciones, no está mal querer conquistar cosas. Lo que está mal o lo que es peligroso es que no esté alineado con Dios, con el llamado. ¿Por qué? Porque esas dos configuraciones de las que ya hablamos, la de la carne y la del espíritu, casi siempre vamos a ceder a la configuración de la carne. Y eso nos va a llevar a ir tras nuestra visión y no tras el llamado de Dios. Y debemos entender que lo más importante es el llamado. Y aquí mira, siempre va a ser más importante el por qué que el dónde, el cómo o el cuándo. Mira, algo que quiero que erradiquemos, me tomo el atrevimiento, pastor, es eso de que, bueno, y eso que llegaron poquitos, pero Dios tiene un propósito con los... No. Ey, no importa el dónde. O sea, ey, sí, cuando estamos de que si era aquí en este local o en el otro local, no importa si es aquí, si es en el cerro, porque entonces, ¿qué estamos poniendo por encima? ¿Nuestro ego de que las fotos queden bonitas? De decir, yo tengo una iglesia en el jardín. ¿Y dónde queda tu iglesia? En el jardín, papi. Llega. ¿Y tu iglesia tiene aire? Claro, tiene 2. Y eso ahora está cerrado y eso hace un frito bello. Y tiene luces y tiene buena música. Eso es importante porque, claro, la forma que la gente decía también tiene sentido. Pero ¿qué estamos poniendo primero? ¿Cuántas personas nos vinieron a aplaudir? ¿O cuántas, sean 2, se van a llevar una palabra en su corazón? Sus vidas pueden ser transformadas y de aquí en adelante eso puede crecer. Pero es que si empezamos a valorar más el llamado fracasa cuando lo valoramos más que... Perdón, la visión fracasa cuando la valoramos más que el llamado. Porque si en lo poco me eres fiel, lo único que va a crecer es a lo que seamos fiel. Si seguimos pensando que es que llegaron 3, entonces van a llegar 2 el siguiente día. Pero cuando digamos llegaron 3, aunque no nos importe quién llegó. No que queremos 200 antes de que se acabe el año. Entonces no importa si el sábado vienen 3. Porque si no, llegaron 3 y ese punto estuvo bello. Porque no se escuchaba tanto esos amenes, la gente estaba apagada. Vinieron con su lucha hoy. Para eso es la iglesia. Para eso es. Para que la
gente llegue con mala cara. ¿O dónde va a llegar? A la casa. Imagínate, yo llego con mala cara a la casa y me tengo que ir. Ajá, Nicolás, ¿y tú puedes hacer con mala cara? Si Dios te ha dado todo aquí. Pero aquí. No es que lo hablamos. La gente aquí tiene que llegar con los pecados. Después de serle infiel a su esposo, aquí tienen que llegar. ¿O dónde van a llegar? ¿Donde la amiga? Los jóvenes, después de drogarse, de masturbarse, tienen que llegar aquí. ¿O dónde van a llegar? Y si nosotros no somos intencionales de construir un lugar que sea apacible y que no sea hostil para esos errores, nunca vamos a crecer. Porque si ponemos por encima nuestras opiniones, lo que para nosotros está bien, no, debemos poner por encima el amor de Dios, que te abrazó a ti, que me abrazó a mí, que puede abrazar a cualquiera, que te cambió a ti, que me cambió a mí y puede cambiar a cualquiera, que cambió a tu familia, que cambió a la mía y puede cambiar a cualquiera, que si nos puso a nosotros un puesto, te puede poner un puesto a cualquiera. Sigamos. Está buena la clase de hoy, ¿no? Por eso no le voy a dejar tarea porque estamos así como que... Ok, la visión se construye con quienes somos y no con lo que hacemos. Y traje una frase y es que el tamaño de la iglesia será el tamaño de quienes somos y no de qué tanto hagamos. A veces tenemos muchas programaciones y tareas, pero estamos trabajando igual en quiénes somos, en qué tanto amamos, en cómo saludamos. El tamaño de la iglesia será del tamaño de qué tanto seamos y de quiénes seamos, no de qué tanto hagamos. Por eso dice la palabra que en vano trabaja y vela la guardia si no es Dios quien construye la casa. Entonces, lo que hablamos ahorita en la visión, si el centro no es Jesús, entonces estamos perdiendo el tiempo poniendo las sillas. Si el centro no es Jesús, entonces yo estoy perdiendo el tiempo diciendo, iglesia, levanta tus manos. Nadie va a levantar las manos. Si el centro no es Jesús. Si el centro no es Jesús, perdimos el tiempo en vestirnos lindos y que esto tuviera aire, que sea en el jardín. Si el centro no es Jesús, entonces yo perdí el tiempo en que los niños tuvieran las caritas felices y hicieran el soldadito. Porque va a ser en vano lo que hacemos si no es Dios el centro de lo que hacemos. Sigamos. La siguiente. Ok. Ahora, construir como Jesús. Con esto termino. ¿Qué hora es? A ver si me pasé, si me falta. 7:30, una hora. Acá. Ya después más me bostezan. Construir como Jesús. Esa es la única clave a poder construir la visión. No se construye como Milena, no se construye como Carlos, no se construye como Nicolás, se construye como Jesús. Y ya vimos unas pinceladas a cómo construir a Jesús. Primero lo que hacía era un reino al revés. Es lo primero que tenemos que entender. Casi siempre la respuesta de nuestras emociones va a ser contraria a la respuesta de Jesús. Una clave para incluso para la vida diaria es cuando yo tengo un impulso a algo, revisar cuál es el impulso contrario. Y lo más probable es que el contrario sea el de Jesús, porque siempre vamos a ser impulsados por nuestra configuración pecaminosa, ¿cierto? Entonces, cuando me critiquen y yo tengo un impulso, reviso. Okay, entonces voy a criticar. ¿Cuál es el otro? Amar. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es la fácil? Vamos con la siguiente y ya vemos de qué se trata esto. Y para terminar, construir como Jesús. Vale, esto lo vamos a ver. Este es la conexión con la siguiente clase, que para que te vayas dando cuenta, la siguiente clase se llama Cultura de Iglesia.
Esa va a estar buenísima. No la voy a dar solo yo, ya vas a ver lo que va a pasar la siguiente clase, que nadie se la pierda. Pero la manera en la que Cristo construía es reflejada en la Biblia con algo que se puede resumir como el carácter de Cristo. Carácter de Cristo. Y es lo que nosotros debemos forjar en nosotros para poder llegar a construir una visión correcta. Ahora, hay tres cosas que a grandes rasgos definen el carácter de Cristo. Número uno, un corazón inofendible. Y esto no se puede dejar de anotar. Número uno, un corazón inofendible. ¿Qué es esto de un corazón inofendible? Lo primero que se nos puede venir a la cabeza es que no se ofende, como por lo malo o así. Ahora, ¿de qué te quiero hablar? Nuestra vida o nuestro corazón debe ser un corazón con una coraza de rebote. Ya conmigo, rebote. Que todo, absolutamente todo lo que nos tiren, rebote. Tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Porque si vivo por el elogio de los demás, tengo la posibilidad de morir por la crítica de los demás. Entonces, a Jesús cuando le decían, tú eres un grande, tú eres un bueno, tú eres... ¡Pum! Le rebotaba. Bueno mi papá, bueno solo Dios. Él era Dios, pero le rebotaba. ¿Por qué? Porque si no, en el momento en el que Pedro lo negara, lo iba a matar. Pero como no le hizo mucho, no le hizo nada, los elogios tampoco le hicieron nada a las traiciones. Lo que nos logra dañar es lo que permitimos que una vez nos construyeran. Las personas que nos logran dañar es las que en algún momento logramos que nos construyeran, que nos amaran. Y no estoy hablando ahora que sean uno de paro, que yo no amo a nadie, no. Porque el amor saludable es el que pone límites. Donde yo entiendo que las personas me van a fallar, entonces yo no me aferro a eso. El amor saludable es aquel que pone límites. Por eso Jesús siempre puso límites con todos. Cuando alguno le decía, oye, yo voy a dejar todo por ti, le dijo, ok, piénsalo dos veces. Porque si alguno quiere ganar su vida, la perderá, pero si la perderá, la ganará por mí. Siempre puso límites con sus discípulos. Y les dijo, tengan en cuenta lo que significa una vida conmigo. Pero me encanta eso de inofendible, un corazón de rebote. Porque si nos logramos obnubilar con los elogios de alguien más, vamos a lograr morir por la crítica. Es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que más se ve, ya no en la iglesia, sino en el grupo de personas, es el roce. Es algo que tú no puedes evitar. Claro, tienes un noviecito, una noviecita, o llega el noviecito, la noviecita de tu hija a la casa y al principio es, wow, de pelado. No, mi mamá con Gerson me gané la lotería para Mariana. La señora Elisa con Mariana me gané la lotería para ella. Pasa un mes. O sea, no es específico, estoy poniendo un ejemplo general. Eso no es que pase. Pasa un mes, pasando un mes, y eres como ya no es un tesoro, sino que es como una moneda. De 1000, una moneda de 1000, así, moneda. Recién salida del banco, cuando te la encuentras, aquí parece un espejo. Después ya es una moneda de 100, de esa de la vieja marrón, chiquitica, de esa que te la encuentras así en el pantalón y te da rabia, de la que te daña la lavadora. Porque eso es lo que va a pasar, siempre va a haber roce. Ahora, otra cosa, y quiero que se me olvidó ponerla, pero algo que no puede pasar y algo que hay que cortar, que siempre dicen que es que le llaman espíritu a todo, pero es el sentimiento de familiaridad. Tú no te puedes volver familiar a la iglesia. ¿Qué pasa? Cuando hay visita en la casa, que vienen los cachacos de la familia, te quedan a dormir en tu casa, te levantas y dices, buenos días, y eso da besito, ¿cómo estás? Porque tú sabes que van a estar 3 días. Pero llevas viviendo con tu mamá, con tu papá, 20 años, y ya tú te levantas, ajá, ¿y qué es la comida? ¿Por qué? Porque es familiar. Eso es un error.
Entonces llegamos. ¿Y qué? ¿Todo bien? ¿Habla qué? ¿Cómo estás? ¿Papi qué? Dale pues. Ya pusiste la canción. Dale pues. Te damos gracias, Señor. Amén. Damos el diezmo. Hey papi, todo bien, nos vemos mañana, nos vemos el domingo. Dale papi, suba. Hey, ¿qué? ¿Todo bien? Hey. Familiar. Hey, es el lunes, ya quiero que sea martes. Para llegar y ver a mi hermano, hey, ¿cómo estás? Oh, te extrañé, ¿cómo te fue hoy? Uy, mira la iglesia, qué bonita está. Pero así estaba el domingo, pero igual está hermosa. Oye, ¿cómo es tu casa? Uy, las paredes están amarillas. Claro, porque van subiendo la escalera y se la recuestan así el brazo. Y perdemos el amor por la monotonía. Pero Dios y la iglesia no se puede convertir en eso. De que ya quiero que cuando salgamos de aquí, ya quiero que sea el sábado para venir a los jóvenes, ya quiero que sea el viernes para venir a lo de las mujeres, ya quiero que sea domingo para traer a mi familia para venir el domingo, porque es mi casa y porque la amo y amo a la gente que está allá, aunque a veces me hacen sacar la rabia, aunque a veces me tratan mal, aunque a veces no me ponen, aunque a veces no me hacen, aunque a veces no me dicen, pero es mi casa y la amo y es mi visión y quiero construirla y ahí encontré mi lugar. No podemos ser familiares como si siempre fuese de visita y quiero llegar y quiero saludar y quiero abrazar. ¿Verdad? Seguimos, terminamos. Jesús daba la vida por sus amigos. Y no busqué el versículo, pero hay un momento en el que Jesús está hablando con los discípulos y le dice, es necesario que yo muera para que entiendan el amor que hay en dar la vida por los amigos. Y nosotros, como imitadores de Jesús, debemos dar la vida por los demás. O sea, estar en el cuerpo de Cristo es dar la vida por tu hermano. Es dar la vida por tu hermano. Oye, por el que me cae mal, no, por ese que es como pupi, que es como... Por el otro, por este. Dar la vida. Ey, que está enfermo, vamos y lo visitamos. Que no tiene para comer, hacemos la vaca. Que se equivocó, vamos y lo levantamos. Porque yo en algún momento no voy a tener para comer y quiero que hagan la vaca. Porque en algún momento yo voy a estar caído y quiero que vengan y me levanten. Porque en algún momento yo voy a estar solo y quiero que vengan y me visiten. Se trata de dar la vida. Ok, vale. Terminamos con esto. La otra era, ¿cuál era? Habla, fe y vida. Y eso lo vamos a ver en la próxima, entonces se la dejo ahí, para la próxima. Debemos tener un lenguaje de construcción, pero eso la dejamos para la próxima. Y esto, terminamos con esto. Que nuestra visión individual no afecte nuestra visión. Súper importante. Porque todos los seres humanos tenemos lo que se llama, algo que llama la filosofía como el super yo o ego. Y el super yo es el principal enemigo de una visión. Por eso tenemos que entender que cada uno tiene un lugar. Ninguno es más alto que el otro. Todos los lugares son importantes. Hey, y yo que todavía no estoy sirviendo y apenas puedo terminar el discipulado, ¿cuál de importante? Porque imagínate, si nadie viniera a la iglesia y nosotros íbamos todos sirviendo, como el servicio de 11, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hacíamos el servicio de 11? Que llegaban a más Hernán Saldaña y Jairo y los que estábamos sirviendo. Ya, también importantísimo. Y ahora vamos a volver a hacer 2 servicios. Y así llegue solo Hernán Saldaña, Jairo y otros 2. Ya. Y lo vamos a hacer. Porque no se trata de cuánto, ni cómo, ni dónde, sino del por qué lo hacemos. Por eso damos diezmos, por eso damos ofrendas, por eso venimos un día y almorzamos aquí, nos quedamos hasta tarde, por eso hablamos y nos confrontamos, por eso nos equivocamos. Por eso estamos un martes hoy aquí, escuchando a un pelado de 19 y no en la casa comiendo tajá con queso. Ahorita que lleguemos.
pero el queso está caro, entonces con queso crema. ¿Verdad? Entonces, por eso lo hacemos, porque esta es nuestra casa. Y yo no quería que fuera una clase así, más de inspirarte, de animarte a eso. Es que esta es mi casa, es que la quiero cuidar, y quiero traer a la gente. Mira, los que usan redes sociales, la iglesia ahora tiene Instagram. Algo que hace que te dé identidad es poner en tu biografía mi casa y pones @semillas de amor. La gente entra y sabe que eres hijo, que te vas a equivocar, pero que estás. No nos interesa ser perfectos, nos interesa ser hijos. Dejemos de buscar perfección y siempre busquemos paternidad. Y termino con esto, y es que no usemos la iglesia para construir nuestro ministerio. Usemos nuestro ministerio para construir la iglesia. Regla de oro, y con eso terminamos. No uses la iglesia para construir tu ministerio. Usa tus dones, tus talentos, tu tiempo para construir la iglesia. ¿Por qué? Porque los ministerios no transforman vidas. La iglesia sí transforma. ¿Les gustó la clase de hoy?